Mi hermana se escapó de su propia boda solo para estar con un multimillonario, así que me vi obligada a casarme con su prometido. Pero yo lo amaba, así que no me pareció tan terrible. Sin embargo, 3 años después, mi hermana regresó. Se robó la atención de mi esposo otra vez y hasta mintió diciendo que me lo regaló, porque sabía que yo estaba enamorada de él. Bueno, entonces mi esposo se enfureció tanto que quiso divorciarse de mí. Ella ha vuelto. Firma los papeles del divorcio y termina con esto de una vez, dice Ethan, frío como el hielo. Mi mundo parece estar girando fuera de control. Lilia ha vuelto, y mi peor pesadilla se ha hecho realidad. 3 años, Ethan. Hemos estado casados por 3 años. Ella regresó hace solo un mes, digo con la voz quebrada por las lágrimas. ¿Eso cambia algo? Ocupaste su lugar. Ahora simplemente vete y devuélvelo todo. Se ríe con sarcasmo. Hace 3 años ella te dejó plantado en el altar, Ethan. Sollozo. Renuncié a mis sueños, a mis estudios, a mi carrera para casarme contigo. Ella se fue por tu culpa. Dijiste que me amabas y la hiciste sentirse culpable. No finjas que eres inocente. Alza la voz. Estoy atónita, y el dolor de su acusación me atraviesa como un cuchillo. Te lo dije una y otra vez. Me agarro el cabello, llorando. Nunca le dije que te amaba. Es mi hermana. Nunca habría arruinado su boda. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué más se habría ido? Ella me amaba. Tú la obligaste a casarse con otra persona y me dejaste a mí contigo. Ahora está sola y con el corazón roto. Y todo por tu culpa. Pero no voy a permitir que la lastimes de nuevo. Firma los papeles del divorcio y me casaré con ella, como debí haberlo hecho hace años. Ethan grita, sujetándome la barbilla con fuerza. Mis dientes se clavan en el interior de mis mejillas. Trago saliva mientras siento las lágrimas correr por mi rostro. No hice eso, Ethan. Por favor, confía en mí. Sollozo, intentando liberarme de su mano. ¿Confiar en ti? ¿Una mujer que arruinaría la vida de su propia hermana? ¿Cómo podría? Está furioso. Sus ojos verdes llenos de rabia, enrojecidos como sangre. Aprieta más mi barbilla. Doy un grito y siento el sabor metálico de la sangre en mi boca. No quiero lastimarte. Gracia. No me hagas hacer algo de lo que me arrepienta. Firma los papeles y vete. Te daré dinero para que puedas mantenerte, dice, sus dedos hundiéndose en mi piel, haciéndome estremecer. Su rostro está distorsionado en mi visión borrosa. Extiendo una mano para tocar su mejilla, pero la aparta con furia. No me toques con esas manos, gruñe Ethan. Manos sucias. Mi sangre se congela. Ya me abrazaste. Fuimos íntimos. ¿Por qué no pensaste eso antes? Él ríe, burlándose. ¿Creíste que estaba contigo por algún tipo de encanto especial? Mi voz es un susurro. Mis oídos zumban. Se suponía que debías darme un hijo, dice con una mirada helada que atraviesa mi alma. Pero parece que quizá no puedas tener hijos. Es como una especie de castigo. No mereces ser madre. Sus palabras resuenan en mi cabeza. Apenas puedo respirar. Mi pecho está apretado por el dolor. ¿Y si estuviera esperando un hijo tuyo, Ethan? Susurro completamente derrotada. El niño pertenecería a Lilia. No permitiría que criaras a mi heredero. Responde con dureza, apartando bruscamente su mano de mí. Instintivamente, coloco mi mano sobre mi vientre. Pensaba contarle sobre el bebé hoy, pero ahora no puedo. Tengo miedo de que me lo quite y se lo dé a Lilia. ¿Cómo podría soportar algo así? Cuando regrese, no quiero verte aquí. Firma los papeles o haré que las cosas sean aún más difíciles para ti. Amenaza a Ethan antes de salir del cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Me quedo sola, mirando los papeles del divorcio. Mi mente es un torbellino de pensamientos. ¿Qué debo hacer? Madame Serena, la jefa de las empleadas, entra apresurada. ¿Su familia envió al chofer? No contestó el teléfono. Dice, ¿qué? Pregunto, con la voz ronca de tanto llorar. Debería ir a la fiesta de cumpleaños de su hermana, me recuerda. Respiro hondo, tratando de recomponerme, recordando la invitación y la amenaza de que sería desheredada si no iba. Dígale que espere, saldré en un momento, susurro, levantándome lentamente. No sé qué me espera en la fiesta, pero sé que mi vida cambiará de una forma u otra. La noche del cumpleaños de Lilia llegó más rápido de lo que esperaba. Cada paso hacia la mansión familiar era un recordatorio de mi propia humillación. El eco de las risas y el bullicio de los invitados me golpeaban con fuerza. Estaban todos allí, rostros conocidos, algunos indiferentes, otros que seguramente estaban al tanto de la traición. Pero tenía que asistir. Mi familia lo exigía. Mi madre había dejado claro que no hacerlo significaría ser desheredada. Entré al salón y la vi, radiante en su vestido carmesí. Lilia, mi hermana, mi verdugo. A su lado, Ethan, mi exmarido, ahora completamente bajo su hechizo. Mi pecho ardía de rabia, pero tragué el dolor.
Esta noche no era el momento de explotar, aunque cada fibra de mi ser pedía justicia. «Gracias, querida. Qué bueno que viniste», dijo Lilia con una sonrisa tan falsa como su voz. «No podía faltar, ¿verdad?», respondí, tratando de mantener la compostura mientras sentía cómo me observaban. Todo iba relativamente tranquilo hasta que Lilia subió al escenario. Las luces la enfocaron mientras ella levantaba una copa, lista para brindar. «Quiero aprovechar esta noche especial para compartir algo con todos vosotros», dijo con una sonrisa que hizo que mi estómago se revolviera. «Hace poco descubrí una noticia que me llena de felicidad. Mi querida hermana Gracia está esperando un hijo». La sala quedó en silencio por un segundo antes de que estallaran murmullos. Me congelé. Nadie sabía de mi embarazo, ni siquiera Ethan. Mi corazón latía con fuerza, pero Lilia no había terminado. Sé que algunos pensarán que esto es complicado, dado su divorcio reciente, pero lo importante es que todos apoyemos a Gracia en este momento tan especial, añadió, con una dulzura que solo yo podía ver como veneno. Ethan, por su parte, mantenía una expresión neutral, pero sus ojos me fulminaban. Me acerqué a él, esperando alguna palabra de consuelo o al menos de respeto. «¿Sabías de esto?», me espetó entre dientes. No iba a contarlo así. Traté de explicarme, pero me interrumpió. «Siempre encuentras formas de arruinarlo todo, ¿verdad?», dijo con frialdad antes de dar media vuelta y alejarse. Lilia había conseguido lo que quería, humillarme delante de todos y sembrar más dudas en Ethan. Pero lo que me enfurecía aún más era que me había robado algo íntimo, algo que no tenía derecho a revelar. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Salí corriendo del salón, ignorando las miradas de lástima y las risitas mal disimuladas. El aire frío de Madrid me golpeó mientras corría hacia mi coche. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no podía parar. Necesitaba alejarme de todo. Sin embargo, no contaba con que un coche negro me seguiría de cerca. Intenté acelerar, pero el conductor detrás de mí no cedía. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? De repente, sentí un golpe en la parte trasera de mi coche. Perdí el control. El sonido de las ruedas chirriando y el impacto contra el guardarraíl resonaron antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, la luz de un hospital me cegó. Mi cuerpo dolía, pero lo primero que hice fue llevar una mano a mi vientre. «El bebé está bien, señora García», dijo una enfermera, notando mi gesto. Un alivio momentáneo me invadió, pero fue breve. Una mujer mayor, con un semblante severo, estaba junto a mi cama. No la reconocí al principio, pero me entregó un sobre con una expresión inescrutable. «Deberías leer esto. No todo lo que crees es cierto». La miré confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo, ya se había ido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía una carta y unas fotos. Las imágenes mostraban a Ethan y Lilia juntos, pero lo que realmente llamó mi atención fue un contrato. Un contrato firmado por Ethan, prometiendo beneficios financieros a mi hermana en caso de que se reconciliaran. Mi corazón se detuvo. Todo había sido un plan desde el principio. Lilia nunca me había odiado porque yo estuviera con Ethan. Había hecho todo esto por dinero. Me senté en la cama, ignorando el dolor en mi cuerpo. Mi mente estaba en llamas. Esto no era solo una traición, era una conspiración. Y si creían que me iba a quedar quieta, estaban muy equivocados. Después de salir del hospital, me encontré frente a una realidad aplastante. No tenía hogar al cual regresar, ni dinero suficiente para empezar de nuevo. Mi familia, encabezada por Lilia, había asegurado que todos me dieran la espalda. Incluso mi madre, que siempre había sido distante, dejó claro que no habría lugar para mí en la casa García después de mi humillación pública. Las calles de Madrid se veían grises, frías y desconocidas. Caminé sin rumbo, con el sobre en mi bolso como único recordatorio de que tenía una razón para seguir adelante. La verdad, Ethan y Lilia habían conspirado contra mí, y ahora debía encontrar la forma de destruirlos. Pero primero, necesitaba sobrevivir. Terminé en una pensión modesta en Lavapiés, rodeada de gente que apenas hablaba conmigo. Las noches eran largas y llenas de dudas, pero cada vez que el desánimo amenazaba con consumir mi espíritu, colocaba una mano en mi vientre. No estaba sola. Este bebé era la razón por la que debía levantarme cada mañana. Una tarde, mientras revisaba las fotos del contrato, algo llamó mi atención. Había una dirección escrita a mano en el margen de una de las páginas. Calle de los Olmos 45. No sabía qué encontraría allí, pero mi instinto me decía que era importante, así que me armé de valor y decidí investigar. Al llegar me encontré frente a una pequeña oficina de abogados. Era un lugar modesto, nada como las elegantes firmas que Ethan solía frecuentar. Dentro, un hombre de unos 30 y tantos, con cabello castaño despeinado y un semblante serio, trabajaba detrás de un escritorio desordenado. ¿Puedo ayudarte?,
Preguntó sin levantar la mirada. Espero que sí, dije, colocando el contrato sobre su mesa. El hombre lo tomó, y cuando sus ojos lo recorrieron, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto? Su tono era frío, casi acusador. Es una larga historia, respondí, sintiendo que la desesperación se asomaba en mi voz. Necesito tu ayuda. Finalmente, me miró con curiosidad, como si intentara decidir si valía la pena escucharme. Me llamo Dante, dijo, extendiendo la mano. Y si lo que dices es cierto, creo que puedo ayudarte. A partir de ese día, Dante se convirtió en mi único aliado. Descubrí que era un abogado independiente, especializado en casos de corrupción. También había tenido roces con Ethan en el pasado, lo que lo hacía aún más motivado para trabajar conmigo. Durante las semanas siguientes, Dante y yo trabajamos en silencio, recopilando información sobre las empresas de Ethan. Cada día descubría algo nuevo y más perturbador: desviación de fondos, contratos fraudulentos y sobornos que podrían hundir su reputación para siempre. Sin embargo, nuestra colaboración no estuvo exenta de roces. Dante era reservado y meticuloso, mientras que mi urgencia por actuar a veces lo exasperaba. «Gracia, no podemos precipitarnos», dijo una noche, después de que le insistí en exponer a Ethan de inmediato. «Si cometemos un error, todo esto será en vano. ¿Y cuánto tiempo más crees que debo esperar?», respondí, mi voz quebrándose. «Cada día que pasa, ellos siguen ahí afuera, riéndose de mí, destruyendo mi vida». Su mirada se suavizó, pero no cedió. «Entiendo tu dolor, pero esto no se trata solo de venganza. Tienes que pensar en tu futuro, en el futuro de tu hijo». Las palabras de Dante me dejaron en silencio. Había olvidado que él no solo veía mi lucha, sino también mi miedo. Esa noche, mientras revisaba documentos, noté que Dante había dejado una taza de té caliente en mi escritorio. Era un pequeño gesto, pero me hizo sentir menos sola. A medida que nuestro trabajo avanzaba, mi confianza en él creció, aunque todavía había algo en sus ojos que no lograba descifrar. ¿Era solo interés profesional, o también guardaba algún secreto que aún no me había revelado? Una tarde, mientras revisábamos viejos correos electrónicos de Ethan, Dante se detuvo de repente. «Esto no tiene sentido», murmuró, señalando un archivo adjunto. «¿Qué pasa?», pregunté, inclinándome para mirar. «Este documento es una transferencia de fondos hacia una cuenta en Suiza, pero no está a nombre de Ethan ni de Lilia». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Entonces de quién es?», pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa. «Esa es la pregunta», respondió Dante con el ceño fruncido. «Pero si lo descubrimos, puede que tengamos la pieza que falta para derrumbar todo su imperio». Esa noche, mientras volvía a mi pequeña habitación en la pensión, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Había algo más grande en juego, algo que ni siquiera Lilia o Ethan podrían controlar. Pero, ¿qué era? Sabía que estábamos más cerca de descubrir la verdad, pero también sentía que cada paso que dábamos nos acercaba a un peligro mayor. Alguien más estaba detrás de todo esto, y mi instinto me decía que no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Los días siguientes transcurrieron entre montañas de documentos y largas conversaciones con Dante. Habíamos logrado trazar un patrón de transferencias bancarias sospechosas que involucraban no solo a Ethan y Lilia, sino también a empresas fantasma y cuentas ocultas en Suiza. Sin embargo, la identidad del verdadero destinatario seguía siendo un misterio. Una mañana, mientras Dante revisaba los registros financieros, decidí volver a mirar las fotos del contrato. Había algo en una de las imágenes que no me dejaba en paz. Tomé una lupa y examiné la esquina inferior derecha de uno de los documentos. Allí, casi imperceptible, había un sello con un nombre que me resultaba familiar. Fundación Sol de España. El nombre resonaba en mi memoria, aunque no sabía exactamente por qué. Decidí mencionárselo a Dante. ¿Has oído hablar de la Fundación Sol de España?, pregunté, entregándole la foto. Dante levantó la mirada de sus papeles y frunció el ceño. Claro que sí, es una organización benéfica muy conocida aquí en Madrid, pero también ha estado bajo sospecha de lavado de dinero en el pasado. Eso encendió una chispa en mi mente. Si la fundación estaba involucrada, quizás había una conexión directa con Ethan y Lilia. ¿Puedes conseguirnos algo sobre ellos?, pregunté. Déjamelo a mí, respondió Dante, su voz cargada de determinación. Mientras Dante se encargaba de investigar la fundación, decidí visitar un lugar que había evitado desde el accidente, la mansión de mi familia. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba respuestas. Algo dentro de mí me decía que mi madre sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando llegué, la casa estaba tan imponente como siempre, con sus altos portones y jardines perfectamente cuidados. Respiré hondo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba ella, mi madre,
elegante como siempre, pero con una expresión de sorpresa y desagrado al verme. «¿Qué haces aquí, Gracia?», preguntó, cruzando los brazos. «Necesito hablar contigo. Es importante». Me dejó entrar, aunque no parecía dispuesta a hacerme sentir bienvenida. Nos sentamos en el salón principal, un lugar que siempre había odiado por su frialdad. «No tengo mucho tiempo», dijo, impaciente. «Quiero saber qué sabes sobre la Fundación Sol de España», dije directamente. Observando su reacción, su rostro palideció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué hablas. No me mientas, mamá. Sé que hay algo más en todo esto. Ethan, Lilia, incluso tú. Todos están conectados de alguna manera con esa fundación, ¿verdad?» Ella me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Finalmente, suspiró y se levantó, caminando hacia una pequeña mesa donde guardaba una caja de documento. Sacó un sobre amarillo y me lo entregó. «Esto es todo lo que tengo. Pero te advierto, Gracia, si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás». Dentro del sobre había viejas cartas y fotografías. En una de las imágenes, reconocí a mi madre junto a un hombre que no era mi padre. Parecían íntimos, demasiado cercanos. Mi corazón se aceleró cuando noté que el hombre llevaba un pin con el símbolo de la Fundación Sol de España. «¿Quién es él?», pregunté señalando la foto. «Se llamaba Álvaro Delgado», respondió mi madre, con un tono de nostalgia. «Fue alguien importante en mi vida antes de que conociera a tu padre». Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. Álvaro Delgado. Ese nombre estaba en los documentos que habíamos encontrado. Si esto era cierto, significaba que mi madre también había tenido un papel en este oscuro juego. Antes de que pudiera procesar todo, mi madre agregó algo que me dejó helada. Álvaro fue quien fundó Sol de España. Esa revelación me dejó sin aliento. Si Álvaro había fundado la organización, entonces mi madre sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero antes de que pudiera presionarla, escuché un coche estacionarse en la entrada. «Tienes que irte», dijo mi madre, apresurándose a empujarme hacia la puerta trasera. «¿Por qué?», pregunté, pero ella no respondió. Desde la ventana, vi a Ethan salir del coche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hacía él allí? No podía arriesgarme a ser vista, así que me escabullí por la parte trasera del jardín y corrí hacia la calle. De vuelta en la pensión, encontré a Dante esperándome con un semblante grave. «Tenemos un problema», dijo, extendiéndome un archivo. Dentro había copias de transferencias bancarias que conectaban directamente a Ethan y Lilia con la Fundación Sol de España. Pero lo peor fue lo que agregó después. «Gracia, creo que alguien nos está siguiendo. Encontré esto en mi buzón esta mañana». Sacó una nota escrita a mano. «Dejen de escarbar donde no deben, o pagarán las consecuencias». Las palabras eran claras. Alguien sabía lo que estábamos haciendo y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Pero lo único que hicieron fue reforzar mi determinación. Si querían asustarme, iban a necesitar algo mucho más grande que una simple amenaza. Esa noche apenas dormí. La nota que Dante había recibido daba vueltas en mi mente. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Sabía que estábamos acercándonos demasiado a algo importante, y por eso intentaban detenernos. Pero no iba a retroceder. A la mañana siguiente, Dante y yo nos reunimos en su oficina. Él había reforzado la seguridad del lugar, instalando cámaras y cerraduras nuevas. A pesar de las precauciones, la tensión entre nosotros era palpable. «Gracia, esto está yendo más lejos de lo que imaginé», dijo mientras revisaba los últimos documentos que habíamos conseguido. «No se trata solo de Ethan o Lilia. Hay algo mucho más grande detrás de esto, algo que podría poner en peligro nuestras vidas». «¿Y qué sugieres? ¿Que lo dejemos?», respondí, mi voz cargada de frustración. «No, pero necesitamos ser inteligentes. Esto no es solo una cuestión de venganza personal. Si queremos ganar, tenemos que estar un paso por delante». Su lógica era innegable, pero mi paciencia estaba agotada. Cada día que pasaba sentía que el odio dentro de mí crecía. Sin embargo, también sabía que Dante tenía razón. Necesitábamos un plan sólido si queríamos derribar a Ethan, Lilia y todo lo que representaban. Decidimos centrarnos en el vínculo entre la Fundación Sol de España y las cuentas en Suiza. Dante logró rastrear a un hombre llamado Víctor Carranza, un antiguo socio de Álvaro Delgado, el fundador de la organización, y según mi madre, su amante. Carranza había sido investigado por fraude años atrás, pero el caso fue cerrado misteriosamente. Esa misma tarde, Dante arregló una reunión con Carranza en un pequeño café en el barrio de Chamberí. Cuando llegamos, él ya estaba allí, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y ojos astutos. «¿Y ustedes qué quieren?», preguntó en cuanto nos sentamos frente a él. Su tono era cortante, pero no intimidante. «Queremos respuestas», dije, colocando las fotos y los documentos sobre la mesa.
Sabemos que trabajaste con Álvaro Delgado y que la Fundación Sol de España no es tan benéfica como parece. Carranza miró los papeles, y por un momento vi algo que podría haber sido miedo en sus ojos. ¿Quién les dijo que vinieran a mí?, preguntó, bajando la voz. Nadie, respondió Dante, pero creemos que usted sabe más de lo que la gente supone. Carranza soltó una risa seca y se inclinó hacia nosotros. Ustedes no tienen idea de en qué se están metiendo, ¿verdad? Explíquenoslo entonces, insistí, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. Después de un largo silencio, finalmente comenzó a hablar. Nos contó que la Fundación Sol de España había sido creada inicialmente como una organización legítima, pero tras la muerte de Álvaro Delgado, había caído en manos de personas sin escrúpulos. Ethan, Lilia y otros miembros de la élite madrileña la utilizaban como una fachada para desviar dinero y financiar actividades ilegales. ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntó Dante, visiblemente desconfiado. Porque sé que no se detendrán hasta que los destruyan, y porque también tengo cuentas pendientes con ellos, respondió Carranza, con una sonrisa amarga. Nos dio información crucial, nombres, fechas, transacciones específicas que podrían vincular a Ethan y Lilia con delitos graves. Antes de irnos, nos hizo una advertencia. Cuidado con Lilia, es mucho más peligrosa de lo que creen. Esa noche, de regreso a la pensión, no podía dejar de pensar en las palabras de Carranza. Sabía que Lilia era manipuladora, pero ¿peligrosa? Algo en su tono me hacía pensar que había más de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, mientras revisábamos la información que Carranza nos había dado, el teléfono de Dante sonó. Su rostro se tensó al escuchar la voz del otro lado. ¿Qué pasa?, pregunté preocupada. Es mi oficina, dijo mientras colgaba. Algo pasó. Nos apresuramos a llegar, y lo que encontramos me dejó sin aliento. La puerta estaba abierta de par en par, y el interior había sido completamente destrozado. Papeles, archivos y equipos estaban tirados por todas partes. Era obvio que alguien había estado buscando algo. ¡Maldición!, gritó Dante, golpeando la pared. Sabían exactamente lo que buscaban. Intentamos averiguar qué faltaba, pero lo más importante, la información de Carranza, estaba a salvo. Habíamos sido lo suficientemente cuidadosos como para mantenerla oculta en un lugar seguro. Mientras ayudaba a Dante a recoger el desastre, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que mi sangre se congelaba. Esto es solo el principio. No te metas donde no te llaman. Miré a Dante, que estaba junto a mí con una expresión que reflejaba el mismo miedo y frustración que yo sentía. Ya no se trata de si los detenemos, dije, con la voz firme. Es una cuestión de cuándo. Sabía que este ataque era un intento desesperado por intimidarnos, pero solo logró reforzar mi determinación. Lo que no sabía era que el costo sería mucho más alto de lo que imaginaba. Esa misma noche, mientras Dante volvía a su apartamento, recibió una llamada. Una voz al otro lado le advirtió que si seguíamos investigando, habría consecuencias graves. Apenas colgó, un coche lo embistió en un cruce. Lo llevaron al hospital, y cuando llegué, los médicos me dijeron que estaba en estado crítico. Me quedé allí, sentada en la sala de espera, sintiéndome impotente. Este era el precio de desafiar a personas como Ethan y Lilia. Pero mientras lo veía luchar por su vida, juré que no permitiría que todo esto fuera en vano. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Las horas en el hospital se hicieron eternas. Dante estaba en una cirugía crítica, y yo no podía dejar de caminar de un lado a otro, tratando de controlar la furia y el miedo que me carcomían. A medida que pasaban los minutos, la magnitud de lo que enfrentábamos se hacía más clara. Ethan y Lilia no solo eran despiadados, sino que estaban dispuestos a llegar a extremos inimaginables para proteger sus secretos. Finalmente, un médico salió. Su expresión era seria, pero no desesperada. Dante ha salido de la cirugía. Su estado es estable, pero necesitará tiempo para recuperarse. Sentí una oleada de alivio, pero también sabía que no podía quedarme esperando. Ethan y Lilia no se detendrían, y ahora estaba más sola que nunca. A la mañana siguiente, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Decía, si quieres respuestas, ven sola al Parque del Retiro a las 5 p.m. Mi primer instinto fue ignorarlo. Parecía una trampa, pero la curiosidad y la necesidad de seguir avanzando me impulsaron a aceptar. Si había una mínima posibilidad de obtener algo útil, tenía que intentarlo. Llegué al parque justo antes de la hora indicada. Las sombras de los árboles al atardecer daban al lugar un aire inquietante. Miré a mi alrededor hasta que vi a un hombre sentado en un banco, con un gorro y una chaqueta oscura. Cuando me acerqué levantó la mirada y, para mi sorpresa,